Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les vengo a contar un poquito el tema de la comunicación institucional en base a lo que son las nuevas tecnologías, ¿sí? Hoy por hoy, salud es un tema, siempre lo fue, un tema muy álgido en cuanto a lo que es la información. Se está mal informando, ¿no? Porque todos nosotros hacemos ese ejercicio, ahora lo vamos a poder ver, de investigar, de buscar cuando tenemos alguna patología. Y la información y la comunicación que está en la web es mucha y en muchos casos errónea. Entonces, un poco desde nuestro lugar como Federación de Salud fue buscar que esa comunicación tenga legitimidad desde nuestras entidades, desde nuestra federación. Y a partir de ahí, bueno, fue que también tomamos la iniciativa de abrirnos un poco solamente del tema salud y traer a colación dentro de lo que es la Comisión de Cooperar este tema de las redes sociales y la comunicación institucional a partir de la página web. Y bueno, entonces nos preguntábamos cuál era la importancia de la comunicación dentro de qué íbamos a hablar, hacia dónde íbamos a trabajar en esta comisión, ¿no? Entonces trabajar como una herramienta necesaria para mejorar el clima de las organizaciones, la imagen de las instituciones, es decir, qué queríamos proyectar nosotros o qué queríamos mostrar desde nuestra institución, para a su vez también entender qué era lo que tenía que transmitir cada institución, ya no solo hacia adentro, sino también hacia toda esa comunidad, hacia toda su sociedad y sobre todo hacia sus asociados, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí planteamos qué objetivos teníamos nosotros, ¿no? Y es la aceptación social de esta imagen, es decir, que lo que pudiésemos proyectar pudiese ser aceptado por nuestros asociados, por nuestra comunidad, por toda nuestra sociedad. Uno de los conceptos que se planteaba era la visibilidad del sector y preguntarse cómo hacer visible aquello que nosotros trabajábamos y mostrarlo al resto de la sociedad. La integración, bueno, Laura recién lo refería y tiene que ver también con esto, de qué manera nos integramos nosotros como federaciones, que también vamos a ver algunos de estos ejemplos. La democratización de la información, es decir, de qué manera logramos que esta información, y en esto mucho van a tener que ver las nuevas tecnologías, sea accesible para todos o para una gran parte de ese todo. Y la comunicación alternativa y solidaria, es decir, si bien nosotros vamos a trabajar con la comunidad como un todo, también darle esa vuelta de tuerca, esa vuelta de rosca y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos mostrando nosotros que nos hace distintos y diferentes y qué tipo de comunicación alternativa también queremos transmitir? Entonces, en este modelo de integración social, hacia los medios de comunicación por un lado y hacia las instituciones y organizaciones de la sociedad, empezamos también a ver un poco de qué manera las nuevas tecnologías estaban siendo llevadas adelante por nuestras entidades. Entonces empezamos a ver un poquito qué características tenía esta web, qué características tenía esta nueva comunicación en la cual nosotros íbamos a trabajar. Y aparecían, bueno, por sobre todas las cosas, un usuario que tenía una participación muy pero muy fuerte en esto y en donde ya la comunicación no iba a ser en lo más mínimo unidireccional, sino que íbamos a tener que trabajar desde un concepto de bidirección, es decir, que en todo momento se iba a nutrir esta información de aquello que el usuario a nosotros nos iba a comentar. Y en esta ida y vuelta íbamos a ir construyendo la información, algo a lo cual no estábamos muy preparados. Y esto es también para tener en cuenta cuando hablábamos recién de qué redes sociales seleccionar. Fíjense ustedes, si bien lo que más resalta es el azul, en este caso de Facebook en el mundo, sin embargo cada país en algunos casos tiene sus particularidades. Acá lo que más resalta, bueno, en rosa y en rojo, son Brasil, donde tiene una red social que prácticamente es particular a Brasil, nada más que es Orkut, y en China lo que es Qzone, donde prácticamente engloba a todo China, es decir, también tenemos que tener en cuenta esto, digo esto si lo traemos a colación de nuestro propio país, también tener en cuenta cuáles son las redes sociales, qué público está utilizando esas redes sociales, para también después conocer de qué manera y cómo trabajar con ellas, ¿sí? Esto es un poco muestra cómo fue dándose el crecimiento desde lo que fue la primera web y donde si se fijan sobre todo en la flechita ascendente, la generación de contenidos que nosotros mismos como usuarios desarrollábamos era muy pequeño comparado con lo que se fue desarrollando, y esto era el año 2006, es decir que si ahora hacemos un relevamiento 10 años después vamos a ver que el contenido generado por nosotros mismos como usuarios es muchísimo mayor. Entonces, 3 características fundamentales a tener en cuenta en la comunicación en la web. Es descentralizada, es decir, acá no existe un centro o un núcleo.
quienes estudiamos comunicación y teníamos el modelo del emisor-receptor, se ha roto un poco eso, es decir, hoy todos somos emisores y todos somos receptores. Lo interesante de esto, y también, bueno, lo traigo en la experiencia de lo que es salud, el tema horizontal. La comunicación médico-paciente, cuando el médico hacía, digamos, eje en su saber y donde el paciente solamente se remitía a escuchar, hoy en día hay un paciente que cuestiona, hoy en día hay un paciente que pregunta, hoy en día hay un paciente que viene previamente informado. Entonces, en ese rol, el profesional, si bien sigue teniendo un papel fundamental, es decir, y no puede ser, no puede dejarse de lado por más que el paciente conozca esto, pero sí tiene que readaptarse. Bueno, un poco lo que nos pasa también a nuestras instituciones es esto, es decir, desde la comunicación nos tenemos que readaptar y conocer cuáles son estos mecanismos para llevarlos adelante. Y bueno, abierta, la manera en que nosotros podemos comunicarnos es directa y es abierta, es decir, tenemos una constante interrelación que es diaria y que nos permite fluir de ida y vuelta en la información. Este es un ejemplo que traje para que vean ustedes también cómo es el manejo de información que les contaba anteriormente. Si googleamos dolor de muelas, por ejemplo, fíjense ustedes lo que figura primero. ¿Qué hacer frente a un dolor de muelas? Por un odontólogo, es decir, no estamos haciendo referencia. ¿A qué estamos refiriendo con esto? Y si, no creo que lleguen a leerlo ustedes, pero cuando sigue esto, dice, estuve leyendo unos cuantos posts acerca del dolor dentario y para desgracia de los pacientes he visto que prácticamente todos, si no todos, bla, 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 bla. Y después sigue, remedios caseros para el dolor de muelas. Es decir, que si nosotros nos ponemos a buscar información, si queremos buscar de qué manera se comunica la web con nosotros buscando esto, vamos a encontrar cualquier cosa. En eso el desafío nuestro desde las instituciones también es lograr legitimidad a través de esta información, es decir, de qué manera nosotros podemos, que sean nuestros usuarios los que nos consulten a nosotros también y que tengan un marco de referencia para que de repente no queden inmersos en una cuestión como esta en donde mucha de esta información termine siendo dañina para el paciente. Esto es lo que estamos tratando también de constituir desde la comisión, ¿no? Desde decir, bueno, ¿cómo logramos que esta comunicación que se realiza sea legitimada, sea fidelizada y sea algo que nos permita, no solo a nosotros como nación, sino a todas las federaciones y a todas las cooperativas, ser un órgano que para el usuario le permita tener este desarrollo? En resumen, son importantes, están presentes, tenemos que usarlas, son un mecanismo que nos permite interactuar con el usuario, pero como todo medio de comunicación, conocer primero sus códigos, conocer primero sus formas de ser, para después sí meternos de lleno y sacar el mejor usufructo a ello. Muchas gracias por la atención. Provenimos de los espacios comunitarios de los 80 y los 90, post-dictadura, y como herencia de esas épocas nos quedó una cuestión marginal y un discurso que se le puede decir ombliguista para lo que es el sector comunitario. Nos cuesta todavía salir a la sociedad y plantear una voz propia. Entonces, paralelo a eso, había también una cuestión de que los dirigentes de no concebir la comunicación como una cuestión estratégica. Entonces, se está conjugando estas dos cosas en este momento gracias al desarrollo de cooperativas, por ejemplo, como la de servicios, que tiene un desarrollo de muchos años. Se conjuga con este proceso de las cooperativas de trabajo y organizaciones comunitarias, está empezando a confluir todo esto. El desarrollo histórico de esas otras cooperativas con el empuje que tienen las organizaciones más de base. Por eso, y además, sumado a eso, la decisión de los dirigentes y en un Estado que abre el juego para la democratización del espacio público. Todo esto tiene que ver con la construcción de poder. Hace 80 o 90 años, Antonio Gramsci, un comunista italiano, empezaba a hablar sobre lo que es la construcción de hegemonía y contrahegemonía, que le daba otra concepción al poder, que tenía que ver con dejar de pensar solamente en lo material como lo único que construye poder, sino que está conjugado con lo subjetivo, el consenso. Y a partir de esto, pasaron muchos años y todavía nos cuesta reflexionar sobre esto y nuestras organizaciones siguen pensando que
lo primordial es la construcción de poder material, o la cuestión financiera, o la cuestión, incluso cuestiones contables, de seguridad, un montón de cosas, y la comunicación queda relegada a un segundo plano. Los que venimos de la carrera de comunicación siempre ponemos esto en cuestión, porque entendemos que la comunicación es un eslabón estratégico para la construcción de poder. Todo ese conjunto puede ir ayudando a que se construya a futuro un proyecto de país distinto, como el que se viene construyendo hasta ahora. Bueno, eso está por el momento de eso solo, y bueno, agradecer de nuevo a todas las asociaciones que estuvieron acá hoy. Muchas gracias a todos y todas. Hola, ¿cómo les va? Justo cuando estaba escuchando a los compañeros de FAES, de FECOTRA, de Cooperar, pensaba, FECOBIN organizando junto a los otros compañeros de organizaciones sociales y políticas y de la economía social, organizando un debate sobre algo que para el movimiento cooperativo y el movimiento de la economía social en general ha sido más que central, que es la disputa por la subjetividad y por la hegemonía, como es el tema de la comunicación, donde además nosotros fuimos más que discriminados como movimiento cooperativo y donde además, sabiendo esa discriminación, formamos parte de la coalición por una radiodifusión democrática. Es impresionante lo que está haciendo el movimiento cooperativo todos y cada uno de los días. El único problema es que la sociedad no lo sabe. Me parece que ese es el debate, animarnos